Bienvenidos a la Parashá Hayabúa correspondiente al día de hoy desde la República Oriental del Uruguay, ciudad de Fray Bentos, quien te habla, el Moré Yohanan Ben Peretz, aquí en este día de Shabbat. Estamos saludando a todos los que van a escuchar en un futuro esta grabación de una de las Parashot de Yaná de este año, en este caso la Parashá Toledot, que tiene varias traducciones, o podríamos traducirla de varias maneras. Una de ellas es generaciones. De ahí proviene, por ejemplo, la ciudad de España, Toledo, justamente de la designación de Toledot, ¿sí? De la designación de Toledot proviene esa designación del nombre de esa ciudad española, ¿verdad? Del Sefarad. Y vamos a comenzar orando entonces a Elohim de Israel, dándole todo a Rabá, porque él ha implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher natalanu Torah emet b'chai olam noten haTorah b'shem Yeshua HaMashiach u'esehut Yeshua HaMashiach. Le damos todo a Rabá, Padre, porque tú has implantado una Torah de verdad en cada uno de nosotros, y lo hacemos en el nombre de Yeshua HaMashiach y por sus méritos. Bien. Vamos a comenzar entonces, como le decía, con la Parashá Toledot. Y si bien la Parashá está en el libro que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué libro estamos viendo? El libro de Bereshit. ¿Sí? El libro de Bereshit estamos viendo. Entonces, pero vamos a hacerlo un poquito distinto el día de hoy porque nosotros creemos en nuestro Mashiach, ¿verdad? Marán Yeshua HaMashiach. Y también el libro que comienza, el Brit Hadasha, ¿verdad? El Brit Hadasha comienza en el libro de Matí, ¿verdad? Y también comienza de la misma manera. Dice así, Ele Toledot Yeshua. Y estas son las generaciones de Yeshua. Vamos a ver un poquito de gematría aquí, en esta frase, justamente. Así que podríamos decir, esta es la historia también, que podríamos designarle de esa manera también a la palabra Toledot, ¿sí? Es la historia de Israel, y esta es la historia, por ejemplo, o la generación, y empieza allí en el libro de Matí, de Yeshua. Y empieza así, estas son las generaciones de Yeshua. Ahora, esta frase que se introduce acá, tiene 14 letras. De la misma manera, son 14 generaciones la de hasta nuestro Mashiach Yeshua. ¿Sí? Vamos a ver. Seguido a esta frase, el autor, o sea, Matí, nos hace un listado de sus ancestros. Este engendró a este, el otro engendró a este, y el padre a este, y el engendró a este, sucesivamente, ¿verdad? Algunos ancestros de Yeshua de Nazaret, ¿verdad? El cual finaliza diciendo, todas, Kol, Toledot, todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. ¿Cuántas? 14 generaciones. Desde David hasta Galut Babel, o sea, donde estuvieron en el exilio en Babilonia, en el Galut Babel de Babilonia, en el exilio de Babilonia, son 14 generaciones, y de Galut Babel hasta Yeshua, también 14 generaciones. No es casualidad, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ¿cómo podemos ver, el autor hace un énfasis, ¿verdad? En el 14 generaciones, ¿verdad? Entonces el actor estructura una tabla de 3 columnas, las cuales se encabeza con, primero, Avinu, nuestro padre, Abraham, ¿verdad? Avinu Abraham. Después viene la generación de David. Y después viene, la generación del Galut Babel. ¿Sí? En 3 columnas podemos ver cómo hace el énfasis el autor Matí. Y finaliza con David, Galut Babel y Yehoshua. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Vamos a ver entonces
las columnas, no le va a dar para apuntar lo que están apuntando o lo que van a apuntar, pero sí a los que después de la grabación que la escuchen van a poder apuntar más tranquilo, ¿verdad? Vamos a hacer una tabla imaginaria, en este caso, en base a la estructura de la palabra de Matí. Dice, desde Abraham hasta David, 14. ¿Sí? Desde David hasta Babel, 14. Y desde Galut Babel hasta Yeshua, 14. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora no. Vamos a ver. Entonces tenemos Abraham, David y Galut Babel. ¿Ok? Vamos a ver que Abraham, ¿quién engendró? A Isaac. 1. Isaac engendró a Jacob y Esab. Pero vamos a contar los hombres justos. Así que decimos solamente Jacob. ¿Sí? De Jacob tenemos a Yehudá. De Yehudá tenemos a Peretz. De Peretz tenemos a Hezrón. De Hezrón tenemos a Ram. De Ram tenemos a Amidab. De Nachshon tenemos a Salmón. Y de Salmón tenemos a Boaz. De Boaz tenemos a Obed. Y de Obed tenemos a Isaí. Y de Isaí tenemos a David. ¿Sí? Disculpen un poquito que ya vengo. Voy a hacer algo mientras escuchamos una jalel. Bien, entonces, ya ahora, seguimos. Disculpen la demora. Bien, de David tenemos, espero que hayan disfrutado la jalel, después vamos a entregar más, y si quieren pueden contactarse con nosotros para tener las jalel hebreas. Bien, vamos entonces, dijimos Abraham, ahora tenemos a David. David engendró a Shlomo. Shlomo engendró a Rehabán. Rehabán engendró a Abiyá. Y Abiyá a Asa. Asa a Jehosafat. Y Jehosafat a Yoram. Yoram a Uziyá. Uziyá a Yotam. Yotam a Ahaz. Y Esquiyá, fuerza de Yahweh, a Menashe. ¿Sí? A Menashe engendró a Amón. Y Amón tenemos allí a Yosiyahu. Ahí tenemos lo que pasó después. Ahí, después de eso, vino el Galut Babel. O sea, fueron exiliados a Babel. ¿Quién fueron exiliados a Babel? La parte de Yehudá. O sea, tenemos la generación de Yehudá, que fue esa parte, esa línea, digamos, fue la que fue al exilio de Babilonia. La otra parte, la casa de Israel, fue al exilio de Siria, Ashur. ¿Está claro? Pero esta parte, esta línea de Yehudá, fue al exilio de Babilonia. Es decir, tenemos el Galut Babel. Ahora, tenemos la parte después de lo que pasó con el después del Galut Babel. Tenemos a Yehanyá,
Yehanyá engendró a Shalatiel. Shalatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abihud. Abihud a Eliakim. Eliakim a Azur. Azur a Sadoc. Sadoc a Akin. Akin a Elihud. Elihud a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacob. Jacob a Yosef. Y Yosef, digamos, a Yeshua. Si bien no es el engendrar, tiene otra explicación, ¿no? Física, tenemos que, bueno, esto tiene otra explicación, pero vamos a tomarlo así en grandes rasgos, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos ver de la primera tabla? Dice allí, desde Abraham a David, 14 generaciones, ¿ok? Desde Abraham a David, 14 generaciones, ¿ok? El nombre de Abraham tiene una gematría de 248, que la hemos visto en otra ocasión, cuando justamente dimos, ahí está, muy bien, los mandamientos que eran, y la gematría reducida de 248, o sea, la gematría reducida de 248 es 14. ¿Y cómo hacemos la cuenta? Tenemos 2 más 4 más 8. Así se hace en el hebreo. Y nos da 14. De 248 tomamos el 2, tomamos el 4 y tomamos el 8. Y 2 más 4 más 8, sí, es 14. Y ahí tenemos el nombre de David. Dalet, wow, Dalet. ¿Sí? 14 también tiene el nombre de David, también tiene la gematría del nombre de David es 14. ¿Casualidad? No, Baruch Hashem. Vamos ahora de David a Galut Babel. O sea, la generación de David hasta el exilio de Babel. La frase Galut Babel, ¿sí?, tiene una gematría de 73, perdón, 400, sí, tenemos Gimel, Lamed, sí, 473, y la gematría reducida, entonces hacemos la cuenta de nuevo, como hicimos el de Abraham, hacemos ahora de Galut. 4 más 7 más 3, ¿cuánto nos da? 14. ¿Verdad? Baruch Hashem. Entonces, vamos ahora desde Galut Babel hasta Yeshua. ¿Sí? Vamos previamente a la frase Galut Babel, que ya dijimos, tiene la gematría reducida de 14. Y aún, vamos a otra palabra que está ahí, Lejanyá, el cual fue engendrado por Babel. Si vemos la tabla que hicimos arriba, Lejanyá tiene una gematría de 95. 9 más 5 nos da 14. Sorprendente, ¿verdad? Sorprendente. Esto no es entonces el caso de Yehoshua, cuyo nombre finaliza la tercera columna, ¿verdad? El último, que ahí tenemos una gematría en el nombre de Yehoshua de 391. Y la gematría reducida de 391, ahí no es 14, es 13. ¿Ok? Es 13. Entonces, ¿qué sentido tiene el hecho de que la gematría reducida de Yehoshua sea 13 a diferencia de Abraham, David y Lejanyá y de Galut Ya? Vamos a hacer otra tabla, otra estructura de 3 columnas, pero esta vez vamos en base a la lista de los 41 nombres mencionados por Matí. Primero, Abraham 1, Isaac 2, Jacob 3, Yehudat 4, Peret 5, Hezron 6, Ram 7, Aminadab 8, Nachshon 9,
Salmón 10, Boaz 11, Obed 12, Isaí 13, 14 David. 14 nombres tenemos ahí, ¿verdad? Después tenemos Shlomo, Rehabán, Abiyá, Asa, Jehosafat, Yoram, Uziyá, Lotán, Ahaz, Isquiyá, Menashe, Amón, Yosiyahu, Lejanyá, 14 más. Y después tenemos Salatiel, Zerubabel, Abihud, Eliakim, Asur, Sadoc, Akim, Elihud, Eleazar, Matán, Jacob, Yosef, Yehoshua. Pero ahí tenemos, no tenemos 14, tenemos 13. Tenemos 13. Entonces, ¿cómo podemos apreciar también la tabla segunda, la B? Yehoshua, la tabla B, perdón, donde está Yeshua, es identificado con el 13, porque vemos 13 nombres ahí, ¿verdad? Si no es una coincidencia que la mayoría de los nombres, Abraham, David, Lejanyá y Galud Babel, que encabeza y finalizan las 3 columnas de la tabla, tengan una gematría de 14, y aún el autor dice, miren, dice, desde el Galud Babel hasta Yehoshua, 14. Identificando también a Yehoshua con el 14. Ahora, ¿qué sentido tiene el hecho de que la gematría reducida de Yeshua sea 13? Vamos a verlo. Hay algunos documentos del siglo I, por ejemplo, de la era común, conocido como Baruch Bet, o segunda bendición, o también se puede leer como Jasón Baruch. Jasón Baruch, en el capítulo 53 y 74 de este documento, se hace mención de una visión de una nube con aguas negras y blancas, y como estas cayeron 14 veces de manera combinada. Cada una, o cada vez que caía agua negra hacía referencia a una etapa caótica en la historia, y cada vez que caía agua blanca hacía referencia a una etapa de victoria en la historia. Vamos a las aguas negras. El agua negra primera sería el pecado de Adán. El agua 2 sería la esclavitud de Egipto, de negras, ¿verdad? El agua 5 serían el ataque de los amorreos. El 1 tenemos el 3. Porque vamos a ir salteando, porque va una y una. Ahora sí, una y una. El 1, el pecado de Adán. Después salta el 3, o sea, se salteó el 2, ¿verdad? Porque el 2 va a ser el agua blanca. El 1, el pecado de Adán. El 3, la esclavitud en Egipto. El 5, los amorreos. Después salta el 7, va de 2 en 2, ¿no? El reino de Jeroboam. ¿Se acuerdan qué pasó con Jeroboam? Que llevó a la casa de Israel y se profanaron. Exacto. El 9 es la maldad del rey Manashe. El 11, la invasión de Babilonia, o sea, cuando tomaron esclavos, ¿verdad? Presos. El exilio. El 13 es el sufrimiento a causa del pecado. Okay. O sea, tenemos entonces el agua negra, la muerte, digamos, de Yeshua. La causa del sufrimiento del pecado de Israel. Bien, ahora como habíamos hecho salteado, ¿verdad? El 11, la invasión de Babilonia. O sea que fue el exilio. ¿De quién? De Yehudá. ¿Se acuerdan? De la parte de Yehudá, no la parte de la casa de Israel. ¿Está claro? Sí, de Judá. 2. Ahora tenemos las aguas blancas. Teníamos el 1, el agua negra, que era el pecado de Adán. Ahora tenemos el 2, el agua blanca, que fue cuando Abraham, ¿verdad? Cuando tomó Yahweh a Abraham. La segunda agua negra, saltamos al 4. ¿Sí? La 2 sería Abraham, o sea, cuando Yahweh utilizó a Abraham.
que de ahí salieron la promesa, ¿verdad? El agua blanca saltaríamos al 4, porque el 3 era la esclavitud. Ahora el 4 es lo contrario a la esclavitud, que fue la libertad o la salida del pueblo de Israel de Misraim, de Egipto, ¿verdad? Después del 4 saltamos de 2 en 2 al 6, que viene a ser cuando aún estaba unificado las 12 tribus de Israel, o sea, se le llamaba la casa de Jacob, con el rey, ¿quién? David, el rey David. Tenemos el 6, ¿verdad? Otra agua blanca, saltamos al 8. Esto vemos la justicia que hizo el rey Yizkiyahu. Justamente quiere decir justicia de Yahweh, Yizkiyahu. Y tenemos 10. Ahora, el reinado que fue bueno. Recuerden que hubo cuando dice la Torá, este es el rey tanto que hizo lo bueno delante de los ojos de Yahweh. Y después dice, este es el rey tanto que hizo lo malo delante de Yahweh. Bueno, este es el rey bueno, uno de los reyes buenos, el rey Yoshía, que hizo lo bueno delante de Yahweh. Tenemos el 10. Después saltamos al 12. Al 12. Que es la restauración de Sion. Que aún no ha sucedido, ¿verdad? Y juntamente con la redención o la Geulá, el juicio sería el 14 de el rey Mashiach. Entonces, como podemos apreciar ahí, existe una relación en esencia entre el documento que dijimos de Baruch y las generaciones. ¿En relación a qué? En relación a que tenemos el veneno y tenemos el antídoto. El veneno fue que Yeshua muere por los pecados de Israel. El antídoto es el juicio futuro. Y ahí tenemos 14. O sea que lo que nos está diciendo el autor allí no nos está hablando en el presente, sino está hablando para el Olam Jabá. Y que ese mismo Yeshua que sufrió también va a ser el juez en el futuro en Israel. Por eso dice, podemos unir, aunque sean 13 las generaciones desde el exilio de Babel hasta Yeshua, decimos que son 14 por lo que vendrá. ¿Se entiende? Sí. Baruch Hashem. Entonces ahí podemos unir el documento de Baruch que nos dice de las aguas blancas y las aguas negras con Toledot Yeshua. Porque es la historia. Porque la historia no termina aquí, me está diciendo Matí. La historia va a proseguir cuando se complete, ahí sí, 14, ¿cuándo? Cuando el reino. ¿Baruch Hashem? ¿Se entiende? Entonces, allí nos está diciendo que ambos identifican los días de Mashiach con los números 13 y 14. Las dos etapas de Mashiach, Mashiach ben Yosef, 13, Mashiach ben David, 14. Pero es el mismo individuo, el mismo ser. Por eso podemos decir que es 13 y también es 14. ¿Se entiende, Baruch Hashem? Entonces, de esta se hace evidente que la identificación de Mashiach con el número 13 y 14 era un tema que ya desde el siglo I de la era común circulaba en Israel. Esto era una evidencia, ¿verdad? O algo que era muy, muy común. En razón de ello, el autor usa entonces esta tabla. Por eso nombra a todas las generaciones. Porque es lo que nos está queriendo decir. Que la historia no se termina ahí. Porque ¿qué dijimos que quería decir todo el dots? También historia. La historia de Israel. Así que no termina aquí. Bien, vamos a otra parte de la parashá. Esto es un poquito técnico, ¿verdad? De la parashá. Pero justamente también la parashá nos habla en Génesis 25:19 y comienza así.
y esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Entonces, por eso podemos unir el libro de Matí, que dijimos, con la parashá de hoy. Porque está hablando de Toledot. Se vuelve a repetir entonces el vocablo engendrar. ¿Sí? Y esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham había engendrado a Isaac. ¿Sí? Ahora, Isaac siempre se consideró que es el único hijo meritorio o de la promesa de Abraham. ¿Se acuerdan que la parashá pasada, en la parashá mejor Hayé Sará, hablamos de que Sara había tenido a Isaac y que también Abraham había tenido con Agar a Ismael, pero que Ismael no era el hijo de la promesa, sino que lo era Isaac, ¿verdad? Entonces, vemos allí que el único hijo meritorio de Sehut, Ben Sehut, hijo meritorio de Abraham, fue el hijo justamente Isaac. Entonces, Abraham pensó eso, o digamos en el pensamiento de Abraham, si bien él amaba a Ismael, Yahweh le dijo que el único hijo de la promesa iba a ser Isaac. Ahora, en este camino de los justos que Abraham considera y Yahweh considera justos, él es el que dictamina quién es justo y quién es injusto. En este camino de los sadiquín, de los justos, ellos nunca se consideran meritorios, sino que su único mérito es ser el hijo o el padre de un sadik. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando dice, y esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham, ahí está el mérito. Baruch Hashem. Sí. Entonces nosotros también podemos decir, y este es el mérito de nosotros, que somos Benei Yahweh. No por nosotros mismos, sino por ser hijos de. ¿Se entiende? Sí. Baruch Hashem. Ahí está el mérito, no en nosotros mismos, sino en ser hijos de. O sea que el mérito no proviene de nosotros, sino del Padre que lo da. ¿Por qué? Por estar unido a Él. ¿Baruch Hashem? Entonces, la Torá nos dice allí que estas son las primeras palabras de la parashá, y esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Y la parashá termina con otra palabra, ¿verdad? Que dice que todos sus hermanos acamparon. La Torá usa acampó, que también significa caer. ¿Por qué? Porque a lo último nombra a Ismael. Y podríamos decir, y cayó. ¿Quién? La generación que provenía de Ismael. ¿Ok? Entonces, la parashá que vimos en Hayé Sará también termina así. Que Ismael, ¿sí? Que habitará, todo lo que le dijo, ¿verdad? Sí. Sobre la faz de todos sus hermanos, dice, él acampó. Pero podríamos decir que ese término de acampó también significa caer. ¿Sí? Así que la Torá nos insinúa mediante la suposición o justaposición, ¿verdad? De estos dos versículos, que cuando Ismael cae en el capítulo final de la historia, ¿de cuándo? Del Olán Hatzé, del mundo presente. ¿Quién es y de qué proviene Ismael? Amalek. ¿Se acuerdan? O es el espíritu de Amalek, porque cuando venga Yeshua lo va a derrotar. Entonces cuando dice esta frase, que es también caer, y cayó Ismael al final de la era. Qué bueno es la Torá, ¿verdad? Cuando vemos esos mensajes que no se pueden ver a simple vista, ¿verdad? Sino que al observar.
cuando aplicamos el Pardes. ¿Sí? Así que, no, eso no tiene que ver con Mashiach estático. El capítulo final de la historia entonces del mundo, entonces es que en que Mashiach va a dar su resplandor y va a derrotar como Ben David, hijo de David. ¿Vieron el mérito dónde está? En hijo de David. De Mashiach se dice Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. El mérito está en decir hijo de. Yehoshua, por ejemplo, era al principio era Joshea bin Nun y después Yehoshua bin Nun del reino. ¿Se acuerdan? Porque Pes, el reino, Nun quiere decir reino. ¿Sí? Lo hemos visto en otras ocasiones. Así que Mashiach al final de la época va a brillar, ¿sí? Mashiach ben David, que es la descendencia de Isaac. Así que nos está resumiendo aquí cuando dice, y esta es la descendencia de Isaac, nos está nombrando a Yeshua, cuando él venga, y va a hacer que caiga la generación de Amalek. ¿Vieron el mensaje allí nomás en esa frase? Sí. Baruch Hashem. Entonces la Torá usa esa palabra de también para caer. Bien. Ahora, de Isaac, ¿quién sale? Jacob. Nos dice Bereshit 25, 27. Jacob fue un hombre que humilde, simple, ¿sí? Un hombre necesita controlar y dominar su carácter, poner en práctica la cualidad apropiada en la situación correcta, porque habrá veces que necesitará aplicar una cualidad no tan buena por la razón correcta. Por ejemplo, los Jajamín enseñan que el que es misericordioso cuando la situación requiere dureza, como lo es nuestro Padre, terminará siendo duro cuando tenga que ser misericordioso. Porque es justo. Claro. Es por eso que Jacob es llamado un hombre simple, porque no es ser manso, no quiere decir que no seas duro cuando tengas que serlo. Lo vemos en el carácter de Yeshua. Yeshua era manso, pero cuando tuvo que ser duro, dio latigazos. ¿Verdad? Entonces, vemos allí las características de un hombre justo. Baruch Hashem. Entonces, un hombre que, por ejemplo, que es, ¿quién podemos ver? A Moshe también. Moshe cuando tuvo que aplicar la muerte, por ejemplo, de aquel leñador, aquel que hizo Hilul Shabbat, que profanó el Shabbat, aplicó la pena de muerte. Baruch Hashem. Y a pesar de que se dice que Moshe era manso. Cuando se trata de engaños, de mentiras, de la Yonará, no significa que un hombre manso no actúe correctamente. ¿Sí? Por ejemplo, en Bereshit, Génesis 26-22, nos dice, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esab. ¿Por qué? Porque Esab era guerrero. Geburá, tenía fuerza. Era como un que cazaba animales, ¿se acuerdan? Sí, sí. Pero no es que porque sea Esab, sino el carácter. Sí. Está hablando. La voz pertenece a Jacob y las manos a Esab. O sea, la fuerza interna que emana de la mente es la voz. O sea, el hombre espiritual. Y la fuerza externa, el hombre animal, es la acción que se hace a través de la Geburá, la fuerza de Elohim. Uno de los Ruach de Yahweh es que Geburá, Baruch Hashem, Geburá. No está, que está representado en la menora, ¿se acuerdan? Sí. Ruach Geburá, ¿sí? Y estas manos no se conforman con dominar, ¿verdad? Lo espiritual, sino también que tienen que actuar en lo físico. Baruch Hashem. Entonces, las manos de Esab se introducen con violencia dentro de las entrañas de Jacob, digamos.
son manos fuertes, burdas, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir? ¿Qué queremos decir con eso? Que un hombre manso, repito, no significativamente quiere decir que no actúe en consecuencia al pecado. ¿Ok? ¿Baruch Hashem? Bien, vamos a un poquito a ver algunas cosas más. Entonces dice, Toldot, generaciones, ¿verdad? Nuestros patriarcas, incluyendo nuestras matriarcas, ¿sí? Por ejemplo, Isaac y Rivka, rezan a Yahweh pidiendo un hijo, ¿verdad? Elohim recibe sus plegarias y Rivka queda embarazada, llevando ¿qué? Mellizos en su vientre. Ella no sabía que tenía mellizos. Los niños, dice que saltaban en su vientre y eso le producía gran pesar, por lo que fue a clamar a Yahweh. Eso lo vemos en el Perek 25, versículo 22 de Bereshit. Dice así: Veitrotzenu Jabanin Berrika Batomer Inken. Lama, ¿se acuerdan que es el vocablo lama de Anoji? Y clamó. Y saltaron los hijos. En clamor es un clamor en oración, ¿verdad? Hay la canción que dice lama, lama, mama, ¿verdad? ¿Por qué? Pero puede tener otra característica. En sí es una súplica, ¿sí? La oración como súplica. Entonces, y saltaron los hijos dentro suyo y dijo, ¿por qué esto a mí? Lamas de Anoji. ¿Por qué esto a mí? Baruch Hashem. Los niños se movían en su vientre, aunque pensaba que era un solo hijo. Y no sabía que eran dos. Pero ¿por qué clamaba? Entonces, a veces el niño era atraído hacia un lugar, parecía hacia la izquierda, y otra hacia la derecha. Sabemos que en el concepto hebreo la Yonará siempre va a la izquierda, y la Shon HaTová siempre va a la derecha. Así que uno pateaba, digamos, para la izquierda, y otro pateaba a la derecha. Pero ella decía entre sí, si es bueno, tendría que solamente patear a la derecha. Pero ¿por qué tengo una patada a la izquierda y por qué tengo una patada a la derecha? Qué increíble, ¿verdad? Baruch Hashem, porque esto nos está diciendo el futuro de lo que iba a ser Esav, que es el enemigo luego de Jacob, de su mismo hermano, ¿sí? Que se casa con una malecita y esa malecita engendra a Malek y ese es el enemigo de Israel. Y el que va a destruir, como dijimos al principio, ¿quién? Yeshua, en su venida. Con razón. Uno pateaba a la izquierda y otro, así que uno quería servir a Yahweh, digamos. ¿Cómo está? Y Rivka se está preguntando, ¿cómo es que me pasa esto? Siento dos patadas, una a la izquierda y otra a la derecha. Debería ser, si uno es uno solo y es justo y es el hijo de la promesa, solamente patear hacia la derecha. Pero tengo dos clases, tengo una patada a la izquierda. Entonces, ¿es justo y es injusto a la vez? Pensaba entre ella. No. ¿Qué pasaba? Ella no sabía que eran dos. Ella no sabía que eran dos inclinaciones. Una al bien y la otra al mal. Baruch Hashem. Una era traído hacia la Torá. El otro no. El otro rechazaba, digamos, en el futuro, o rechazaría en el futuro, la Torá. Qué interesante, ¿verdad? Así que allí vemos entonces un poquito una imaginación. Podremos imaginarnos de esa manera, ¿verdad? Uno se inclinaba hacia todo lo bueno, ¿sí? Y otro hacia la idolatría, hacia la impureza. Uno hacia lo tajor y el otro hacia lo tamé.
uno hacia lo puro y otro hacia lo impuro. Entonces la pregunta de Rivka en su cabeza constantemente, por eso dijo, Lama ze Anoji. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué tengo dos clases, una inclinación al bien y una inclinación al mal? Esto es un concepto hebreo, ¿verdad? Lama ze Anoji. No se preguntaba, ¿verdad? Y clamó, dice, y dijo, Batelech lidrosh el Javayá. Javayá se usa también para el nombre o la designación del ser viviente, que es Yahweh. ¿Sí? Nosotros usaríamos y diría, Batelech lidrosh el Yahweh. Y clamó, que sí, fue a clamar, dice el relato, a Yahweh. Y dijo, Lama ze Anoji. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No me entiendo, no me explico. Baruch Hashem. Entonces, fue a preguntarle, a consultar a Yahweh, ¿verdad? Y está diciendo, ¿qué sucede conmigo? ¿Qué está pasando aquí? No lo entiendo. No entiendo lo que está pasando. Es como con toda persona a quien le suceden cosas extrañas. Y a veces pasan cosas malas y otras cosas buenas, pero deberían pasar todas buenas. Si fueran, pero no es así. Porque Rivka era justa, sin embargo tenía semilla buena y semilla mala. ¿Baruch Hashem? Entonces, ahí dentro de sus entrañas, de nuestras entrañas también, clamamos, Lama ze Anoji, ¿qué pasa acá? Debería ser de otra manera. También Rivka decía. ¿Sí? Baruch Hashem. Entonces, había una confusión en ella, una confusión. Y tiene que saber, tiene que estar segura, por eso va a consultar de lo que le estaba pasando. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, va a clamar a Yahweh, a lo que Elohim le contesta. Miren lo que le contesta. Dice, Vayomer Yahweh. Hoy yo soy Yahweh. Vayomer, en este día, le dice, ¿sí? Sheni Banim, 2 hijos tienes. Sheni Banim, Bevitnech. Le dice Yahweh, 2 hijos hay en tu vientre. ¿Qué nos habla de eso? Que nosotros, todos los seres humanos, tenemos 2 inclinaciones. Pero a veces nos preguntamos, ¿por qué es tan mal de nosotros también? Y por la pregunta, Lama ze Anoji, podríamos decir también nosotros. Baruch Hashem, hay cosas que no comprendemos. Y sigue, entonces, Elohim le dice, ¿sabe que tienes 2 fuerzas dentro de ti? Una que se inclina al bien y otra que se inclina al mal. ¿Cómo es posible? ¿Sí? Pero como está escrito en libros, en algunos libros de los Jajamín, la persona tiene dos inclinaciones y a veces se comporta de una manera y a veces se comporta de otra. Y en verdad, ¿qué hay? Un choque. Hay preguntas. Hay incógnitas en nosotros mismos, ¿verdad? Hay incógnitas. Y por cuanto que tiene 2 líneas viviendo dentro de sí mismo, de un solo ser, ¿sí? Yetzer Hatov, Yetzer Hara. Inclinación al bien, la creación para bien, la creación para mal, podríamos decir también, ¿sí? Un instinto bueno y otro malo. Y los 2 conviven dentro de un ser mismo. Baruch Hashem, Shaul lo decía. Con mi mente sirvo a Yahweh, con mi cuerpo sirvo al mundo. Y decía también, las cosas que quiero hacer, no lo hago. Las cosas que debería hacer no hago. Y las cosas que no hago es la que debería hacer. Ahí no está hablando, porque esto es un concepto bien hebreo. Baruch Hashem. Entonces es natural que cada uno empuje hacia un lado, y hay una guerra interna, una lucha constante
que es la tarea de un hombre justo, Baruch Hashem, un Beinoni, ¿sí? El hombre intermedio para que se sobreponga. Siempre tiene que haber un neutral. Tiene que haber algo que sea neutral. ¿Qué es lo que Yahweh nos dio neutral? Baruch Hashem, ¿sí? De todas maneras, en Bereshit 25-23 dice así: Shenei goim bekirvech ushnei liumin mimeach ipardu uleam meloem imatz verab yavod sair. Miren lo que dice ahora Yahweh. No, ya no dice dos criaturas. Dice 2 pueblos hay dentro de ti. Sheni Goyim, pueblos dentro de ti. Dentro del mismo Israel hay 2 pueblos. Y eso lo sabemos bien. Baruch Hashem. Y Yeshua siempre le decía a alguno de los Perushim, hijos de qué? Sepulcros blanqueados por fuera, por dentro huesos podridos. Le decía hijo de la serpiente a algunos. Y Esab era hijo de Abraham, de Isaac, y de Ribka, los 2 justos. Pero dentro de mismo Ribka nacía un pueblo inmundo. Y le dice Yahweh, Sheni Goyim, 2 pueblos hay dentro de ti, y 2 naciones de tu vientre surgirán. Baruch Hashem. Y una nación prevalecerá sobre la otra, y el más grande servirá al joven. Estoy grabando simplemente, para después pasar la grabación. Baruch Hashem. Entonces, o sea, que tiene Ribka 2 pueblos en su vientre, uno pateando a la izquierda y otro hacia la derecha. De nuestros mismos hijos nacen, ¿saben ustedes? De nuestros mismos vientres nacen hijos buenos que digamos van hacia la derecha y otros que van hacia la izquierda. ¿Y es culpa de Ribka y de Isaac? No. ¿Quién sabe por qué? Baruch Hashem. Pero es así. Y dice, y 2 naciones de tu vientre se separarán. ¿Sí? Primero le dice que son pueblos y luego le dice naciones. Y le dice que se separarán. ¿Sí? Donde un pueblo se impondrá sobre el otro y el mayor servirá al menor. Baruch Hashem. Entonces, está claro que la expresión principal aquí es león. León es nacionalidad. Lo leemos allí, donde dice Sheni Goyin, y después dice Ipardu, I. La nacionalidad le está diciendo. León. ¿Qué dice Efesios 2, 11, 12, 13 y 14? Vosotros que estabas alejados de la ciudadanía de Israel, León, nacionalidad, sí, estabas ajenos a los pactos de la promesa. ¿Lo pueden corroborar? Entonces, está diciendo que tú fuera de la nacionalidad de Israel no tienes pacto y no tienes promesa. No tienes nada. Ni siquiera eres adoptado como adopción de Yahweh. Baruch Hashem.
Pero Esab se creía con todo el derecho, ¿verdad? De decir que era parte de, pero no, ya no era parte de, porque le dijo Yahweh que Uleom, que tiene dos tipos de nacionalidades. Habrá entonces dos naciones y una se impondrá sobre la otra. ¿Qué significa entonces ahora? Podríamos hablar en plural. Leumim. Leumim, ante todo, en la palabra nación está la palabra Uma. Uma. Uma proviene de la raíz hebrea em. Y a la vez proviene de la palabra, podríamos sacar el vocablo de imma. ¿Se dan cuenta? Baruch Hashem. Nación es madre. O sea, está diciendo madre. Y también tenemos la palabra regem. No rajem, sino regem, que es útero. Lindo, ¿verdad? Qué precioso. Ahora, dice, ¿cuántos niños están dentro del vientre y embriones todavía? Quizás hay una conexión entre león, nacionalidad, y también la palabra embrión. Ubar. Embrión, ubar. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto? Identidad. Digamos nacionalidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay una palabra que decimos dati leumi. Dati leumi quiere decir alguien que expresa su fe hebrea dentro de una nacionalidad. ¿Sí? Dentro de esa nacionalidad. ¿Qué es nacionalidad entonces? Esto se puede aprender de la historia que estamos viendo de Rivka, que tiene dos naciones dentro suyo. Y una nación, dice, se impondrá ante la otra, ¿verdad? Dice, y el mayor servirá al menor. Sheni goyim bekirbech usheni leumim. Leumim mimeach y pardu uleom, meleom imat, verad yavod sair. ¿Sí? Entonces aprendemos todo esto de cuando le pregunta a Rivka y le dice, ¿lamas de Anoji? Y ahí le contesta, dos naciones están creciendo dentro de tu mismo útero. ¿Sí? Baruch Hashem. Dos embriones. Ubar, como dijimos. Baruch Hashem. Ahora vamos a leer dos enseñanzas de algunos de los Jajamín, donde encontramos que Leum, nación, se refiere a un estado embrionario también, que lo vemos en la Parashat Tazria. ¿Se acuerdan? Parashat Tazria nos habla de la bolsa amniótica, del que contenía el feto, ¿verdad? Y nos habla de la vida en sí y del nacimiento en sí. Entonces, Leum se refiere al estado embrionario. Sabemos que hay tres estados generales en el desarrollo de la mente. Y una de ellas es la psiquis. ¿Sí? Baruch Hashem, la psiquis que está en la mente. Vamos a ver una generación, tres palabras del estado de la mente. Una es Ibur, la otra es Yenika y la otra es Mojín. Mojín. Una es gestación, los tres estados de
de una mente, digamos, comparándola con la gestación de un embrión y luego con el crecimiento. Te lo digo de nuevo. Ibur, Yenika y Mohin. Mohin con nun termina. Y tenemos gestación, lactancia y la parte intelectual, el conocimiento y el entendimiento. ¿Sí? Eso lo podemos. Entonces, durante la gestación, el feto se encuentra en un estado que decimos lat god lat, que quiere decir 3 bajo 3. 3 bajo 3. ¿Qué quiere decir? Que la cabeza se encuentra entre las piernas. ¿Han visto un feto cuando está arrolladito? Que la cabeza se encuentra entre las piernas. Y podemos hablar de allí de la Jabad. Eso lo han escuchado, ¿verdad? Sí, Jabad. Jabad, podemos hablar de la cabeza entre Neji, que es las piernas. ¿Sí? Es un estado primitivo, cuando recién se está gestando, primitivo, que puede haber o sea, que el hombre en un estado primitivo, podríamos ver ahí, ¿verdad? Cuando recién comienza su caminar, por ejemplo, en la Torá. Por eso el shofar, que es de carnero, simboliza a un hombre que está entre las piernas arrollado en un estado de sumisión. Cuando tomamos el shofar de cuerno de carnero específicamente, por eso es tan curvo, porque simboliza a un hombre en sumisión, como un feto gestándose, como no sabiendo nada, como recibiendo todo de lo alto y siendo sumiso y humilde. ¿Sí? Entonces podemos hablar de Jabad entre las piernas, el estado más primitivo que puede haber. Eso se llama como útero, como gestación, que es Ibur. ¿Sí? Ibur. Y aquí que aparecen dos lugares diferentes en las enseñanzas, la palabra Ibur, que se traduce como gestación, embrión, hombre primitivo, digamos, primario, ¿verdad? Es el ser que aún no ha nacido. ¿Se acuerdan cuando Yeshua se encuentra con Nicodemo? Muchos piensan que en el cristianismo, por ejemplo, malinterpretan muy mal eso. Porque Yeshua le estaba hablando a Nicodemo como un Cohen. No le estaba hablando como un nenito de pecho. Ni como un Ibur. Ni como alguien que era primitivo. Le estaba hablando como un Cohen. Que era un conocedor de la Torá. Y de la esencia y del conocimiento hebreo. Entonces, ¿de qué le estaba hablando? Le estaba hablando de lo que estamos viendo. Baruch Hashem. Vamos a verlo más adelante ahora. Y otro, entonces está el lugar, ¿verdad? Los lugares diferentes que vemos de la palabra Ibur, embrión, en las enseñanzas, que aún no ha nacido, quiere decir. Ha nacido. Aún no está en la época de la lactancia, porque no ha nacido, y menos todavía en el intelecto. ¿Sí? En el intelecto. Ya que no es una mentalidad que ha madurado. Que cuando madura recién le podemos llamar Leum, nación. Comparándola con eso. Todavía se está gestando. ¿Sí? Podemos ver eso con Israel. Cuando se estaba gestando recién en la mente de Yahweh, aún no era nación.
¿Cuándo se transformó en nación? ¿Cuándo se transformó en nación? 1900. ¿No? Antes. Cuando ante el monte. Muy bien, en Har Sinai. Se transformó en la asamblea de Yahweh. Sí. Pero aún en ese periodo del desierto, de todo, del Mizraim, aún recién se estaba gestando la nación de Israel. Aún no tenía el conocimiento ni la lactancia, no, sus cabezas aún permanecían entre las piernas, digamos, como un feto. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Entonces, y aquí que aparece eso entonces en diferentes lugares de la Torah, solo que tenemos que interpretarlo como tal. Nos habla en Ezequiel 16, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, que se llama Leum recién cuando empieza su razonamiento. Aún no podemos decir a alguien que es nación o parte de la nación. Por eso dice, ustedes que en otro tiempo eran gentiles, estabas alejados de Leum, de la nacionalidad, del conocimiento, del razonamiento, del entendimiento que solo se encuentra en la Torá, en Israel. ¿Sí? Entonces no era nación. Y alguien que no tiene Torá no es nación, simplemente. Es el que patea a la izquierda. ¿Sí? Es otra nación, pero no la nación de Israel. ¿Baruch Hashem? Así que Leum, nación, es decir, que toda percepción de la nacionalidad, de identidad, de la realidad, es la percepción que la percepción de que se está gestando. En contraste con la lactancia y la intelectualidad. Son etapas, ¿verdad? ¿De qué? De nuestra psiquis. Entonces leamos dentro del texto. Una nación prevalecerá sobre la otra, le dijo Yahweh. Dijo Rabí Eleazar, a toda persona aduladora, incluso los embriones en el vientre de su madre, lo maldicen. Se refiere a la persona que adula a otra, que es idólatra, ¿sí? Como veremos que la idolatría hacia otra persona es un pecado grande. Más grande es dirigirse a un malvado como si fuera justo. Así que yo no le puedo decir a nadie, ni pasarle, digamos, las manos por las espaldas diciendo que es justo. No, le tengo que decir la verdad. No, usted es injusto. Usted aún no ha alcanzado misericordia. Usted aún no ha alcanzado gracia. Muchos creen que están en la gracia, en Gesed, en el gen de Yahweh, pero no lo están. ¿Por qué? Porque son una nación diferente. Aún ni en gestación están porque no han sido concebidos. Porque la misma persona decide cuándo ser concebida. ¿Cuándo qué? Cuando acepta la Torá. Baruch Hashem. Está ahí latente, pero no, si no toma esa decisión, nunca podrá ser la nación. Baruch Hashem. Entonces, alguien que idolatra, ¿sí? Dice, una nación prevalecerá sobre la otra, ¿sí? Y esa persona es de maldición. O sea, la persona que no acepta, que no está dentro del pueblo de Israel, es de maldición. O la nación, podríamos decir de esa manera. Así que, dirigirse a un malvado como si fuera justo, diciéndole que eres un sadik, ¿sí? Incluso los embriones dentro del vientre lo maldicen, dice. Ahora, en Proverbios 24, por ejemplo, vamos a leerlo. Dice, quien dice al malvado,
eres justo, los pueblos, embriones, lo maldecirán, y las naciones, leumín, lo desgarrarán, y no hay leumín, ¿verdad? Entonces dice, a ver si lo pueden encontrar ahí, para confirmarlo. Quien dice al malvado, eres sadik, eres justo, los pueblos lo maldecirán. Baruch Hashem. Ahora, si no hay leumín, naciones, sino embriones, como está dicho, y una nación prevalecerá sobre la otra nación. Baruch Hashem, yo sigo mientras ustedes los buscan para confirmarlo después. Ahora, del verso de nuestra parashá aprendemos que no hay nacionalidades sino embriones. Que la nacionalidad es un estado de gestación. Y como está escrito, que a quien dice al malvado, eres justo, lo desecrarán las naciones. Lo maldecirán. ¿Sabe lo que es desecrar? Sí, Sí. despreciar. Sí. De esto entiendo que incluso los embriones en el vientre de su madre maldecirán a alguien que es idólatra. ¿Baruch Hashem? En otro lugar, las enseñanzas nos dicen, algunas enseñanzas, que en el tratado, algunos tratados también, vemos que algunos ejemplos, como por ejemplo nos dice, todo el que impide la enseñanza de la Torá de la boca a un alumno, incluso los embriones dentro del vientre de su madre, lo maldecirán. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿verdad? Sí. Baruch Hashem, ¿se entiende? Amén. Entonces, ¿cuál es la relación entre la idolatría, entre la adulación y, por ejemplo, retener la cosecha de las palabras? Estoy hablando. Por ejemplo, el común denominador entre ellos es que incluso los embriones en el vientre de su madre lo maldecirán. ¿Se entiende? Todo aquel que impide también la cosecha, o sea, el aprendizaje a sus alumnos, ¿sí? Incluso los embriones, dice, dentro de su madre. ¿Quién es la madre? El Israel, ¿sí? Lo maldicen, como está dicho en Proverbios 11:26. Quien impide vender la cosecha, lo maldecirán las naciones. Baruch Hashem. Y no hay nación sino embriones, como dijimos, como está dicho, un pueblo al otro someterá. Y no hay cosecha sino la Torá. Quien no siembra Torá, no puede cosechar Torá. Entonces, ¿qué viene por no sembrar Torá cuando se tiene la semilla? Maldición. De eso aprendemos entonces en el Teilín 2:12, que dice que aquel que siembra Torá, recoge Torá. Porque dice el Teilín 2:12, el Salmo, y besarán la cosecha. ¿Se acuerdan del Salmo 126, lo que dice del Mashiach? Que trae las gavillas en su brazo. Trae la cosecha de lo que él hizo. ¿Qué sembró Yeshua cuando estuvo aquí? Torá, que recoge a los hijos con Torá, que es el trigo, el símbolo del trigo. Baruch Hashem. Ahora, ¿qué es el león nacionalidad? Encontramos aquí dos problemas, dos transgresiones severas que las naciones maldicen. Hay que decir que el problema en sí mismo es también cierto asunto relacionado con el nacionalismo, la identidad, que las naciones mismas maldicen, o sea, su cultura.
¿sí? Uno de los problemas es que la idolatría, la adulación, que le dice al malvado, quien le dice al malvado, eres justo, cae ¿en qué? En idolatría. ¿Y no es digno de qué? ¿Es digno de qué? De la misma maldición. Entonces yo no puedo andar diciendo a alguien que no tiene Torá que es justo, que está lo correcto, sino que por eso nosotros no nos aprecian mucho, ¿verdad? En distintos medios sociales, porque decimos la emet. Pero no puedo andar diciendo mentiras, no puedo andar diciendo que alguien es justo si no lo es, porque Yahweh considera justo a los hacedores de Torá, a los que cumplen Torá, ¿verdad? Baruch Hashem. Entonces, vemos algunos resultados allí. Como dice el Teilín, los que siembran Torá recogerán hijos de Torá. ¿Baruch Hashem? El segundo problema es que el que impide que el alumno tenga una cosecha del aprendizaje de Torá. Si usted, como siempre le estoy enseñando, si usted aprende Torá, siembre Torá. Si usted aprende del Moré, del maestro, de los Morim, de los Sadikim, la Torá, bueno, siembre esa Torá. Y también va a recoger Torá, hijos de Torá. ¿Baruch Hashem? Entonces, el segundo problema es ese. ¿Cuál puede ser la conexión entre estas dos cosas? Están escritos en dos lugares completamente diferentes. Por ejemplo, en algunos tratados dice que entonces, a la luz de una situación actual, por ejemplo, de lo que hoy se vive en la tierra de Israel, que hay unos a la izquierda, otros a la derecha, ¿sí? La situación embrionaria, digamos, de la nacionalidad está en juego. Esto se puede entender perfectamente que muchos allí mismo, en Eretz Israel, están siendo aduladores de hombres, ¿sí? Es exactamente el verbo que dice, el que le dice al transgresor de la Torá, eres justo, se hace injusto. Baruch Hashem. Entonces, ¿quién maldice? Incluso los embriones en el vientre de la madre, que aquí son, ¿quién? La nacionalidad, digamos. En esencia hay dos nacionalismos, ¿sí? Si dijimos que la nacionalidad maldice, es que también el problema mismo, el maldecido, es exactamente como dice el verso, una nación maldecirá sobre la otra. ¿De qué? De un mismo útero. Acuérdense que la Torá y toda la escritura, incluso Tanaj y Brit Hadasha, está dirigido a una sola nación, que es Israel. Cuando en Mateo 7, 22, 23 dice violadores, aparte de violadores de la Torá, no se refiere a ninguna otra nación que no sea Israel. Es dentro del mismo útero, dentro de la misma madre, pero con distintas inclinaciones. Porque dijeron al que es injusto, justo. O hicieron lo malo delante de Yahweh y llamaron que es bueno. ¿Se entiende? Baruch Hashem. Entonces dice, una nación prevalecerá sobre la otra, porque ambos son naciones. Jacob es una nacionalidad, y Esav, contra la Torá, es otra nacionalidad. Pero ¿quién prevalece contra quién? El que tiene es justo, ¿verdad? El que es justo. El que es justo, siga siendo justo. Aún siga siendo justo, dice la Torá. Y el que es injusto, siga siendo injusto. ¿Baruch Hashem? Entonces, una nación prevalecerá sobre la otra. Entonces vemos allí la generación. Una generación prevalecerá sobre la otra generación. Toldot.
Entonces, cuando nos hablan de Yeshua en Matí, nos está hablando de eso justamente. Que Yeshua viene a prevalecer, viene a alumbrar y viene a juzgar, ¿sí? A decir, podemos decir entonces, una nación. Yeshua, ¿sí? Viene a juzgar a otra nación. En este caso, que los provenientes o los descendientes de los no Torah, podríamos decir. Entonces, si decimos que alguien es justo cuando es malvado, si le decimos a esa persona que es perfecto, que está haciendo el bien, que es bueno, ¿qué surge de esto? Vemos que automáticamente viene sobre nosotros la maldición y que se evita la cosecha buena. Baruch Hashem. Entonces, lo vemos eso, por ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña. Crecen juntos. Baruch Hashem. Crecen juntos. Entonces, pero vemos quién prevalece, quién es quitado primero. La cizaña. ¿Y quién hace que se quite la cizaña? Entonces, el trigo no le puede decir a la cizaña, eres trigo, porque no lo es. Eres semilla buena, porque no lo es. Baruch Hashem. Entonces, al alumno, como las leyes que lo legislan, o sea, de la Torá, decir que alguien es justo cuando no tiene Torá es matar, es asesinar. Dentro de un mismo concepto vemos otro hilul misbah, otra violación a una misbah que es asesinar. Baruch Hashem. Entonces, vemos allí que el que evita la cosecha, la venta de la cosecha, evita, ¿verdad?, lo bueno. Baruch Hashem. Y eso les he contado como injusticia, injusto. Baruch Hashem. Entonces, el que yo diga eso, estoy cayendo en pecado. Como decía en el salmo que dijimos allí, besarán la cosecha. Es el premio. Baruch Hashem. Que es la Torá de Mashiach. Porque allí el verso también alude a la llegada del rey Mashiach. Y si dijéramos, besarás la Torá, ¿no hay después de Sukkot una celebración que se llama Simchat Torah? ¿Y qué se hace? Se besa la Torá. Por eso no es idolatría, sino que es un símbolo de lo que dice el Salmo. Besará la cosecha. ¿Cuál es nuestra herencia? La Torá. Es la cosecha. Baruch Hashem. Entonces, una generación buena y una generación mala. ¿Sí? Por tanto, ambos surgen del mismo verso. Una nación dominará a la otra. Los que tienen Torá dominarán a los que no tienen Torá. Entonces la lección moral es muy fuerte. Primero completamos el punto de la madre, Ima, de esta situación nacional, Leumí, como Dati Leumí, ser practicantes de la Torá. Esto es un estado embrionario de la psiquis, ¿sí? De la psiquis, que decimos, Nexak Hod. ¿Se acuerdan Hod qué es? Hod es una de las sefirá, de las sefirot, y Yesod es la otra. Nexak es la otra. Nexak, Hod, Yesod. Entonces, ¿quién es el estado lactante y el estado intelectual? Sin explicar demasiado, vemos que lactante parecería que es el justo, que ahí viene la palabra Hasid o Hasidut, ¿sí?
que es un estado también, ¿sí?, de Gesed. Viene Hasidut. ¿Qué es Gesed? ¿De dónde viene Gesed? Del vocablo gen. ¿Y gen qué es? Gracia. ¿Vieron lo que es la gracia? ¿Van entendiendo ahora? Si alguien no tiene Torah, está diciendo, no tiene gracia. Baruch Hashem. Entonces Gesed es otra sefirá. Geburá, fuerza, es otra. Y Tiferet, la otra. ¿Sí? Así que vemos Neí, en términos, vemos el Ibur, que es el estado embrionario, y el estado instintivo y sometido dentro del útero, que no salió al aire del mundo. Pero después tenemos que hay Hagat, que es el estado de lactancia, ya es la otra etapa, y que debe ser nutrido como tal, como un bebé. Entonces, los Hasidim, ¿sí?, que tienen Jajad, son el estado de lactancia. Pero después viene aún más, el intelecto, la madurez. Cuando se alcanza madurez, que es lo que hay que aspirar, un sadik o alguien que está estudiando Torah tiene que aspirar a la madurez, ¿verdad? No quedarse en la lactancia. Como decía Shaul, Pablo, que bueno, ahora no les puedo dar comida sólida, pero también después le reclama que aún están tomando la leche espiritual. Está hablando justamente de este término, el término Hagat, ¿sí?, que es el estado lactante como un bebé. ¿Baruch Hashem? Entonces, ¿de qué obtenemos la palabra? ¿Se acuerdan de todo esto? La palabra Jabat, ¿se acuerdan qué era? Jochma, Binah y Da'at. Sabiduría. ¿Cómo se obtiene la sabiduría que dijimos que Abraham? De los errores. ¿Se acuerdan que dijimos que habían aprendido? Después viene que Da'at, el conocimiento, y luego el entendimiento de ese conocimiento adquirido. Entonces tenemos los tres estados en el útero, cuando se sale al aire, a la lactancia, y el aspirar a más, a la madurez. Todo esto podemos hablar de cuando dijimos que joven Timoteo aprendía la Torá para obtener la estatura de Mashiach. O sea, ¿cuál es la estatura de Mashiach? No la lactancia ya, sino obtener el entendimiento. La Da'at. ¿Sí? La madurez, Jabad. Así que los verdaderos Hasidim que tienen Jabad, todas estas etapas, que ciertamente hay que buscar justamente Da'at, ¿sí? Y dijimos que el otro estado de la mente es el último, Mohin. Mohin, el intelecto, el obtener todo ese premio, el cosechar, que dijimos, y besará la cosecha. ¿Cuál es el premio? Obtener el entendimiento. Baruch Hashem, la estatura de Mashiach. Entonces, están ahí los tres estados de Ibur, Yenika y Mohin. Ahora, si después de obtener todos estos podemos decir que podemos dominar sobre los no Torah. ¿Sí? Un embrión no puede dominar, un lactante tampoco, pero alguien que alcanzó la madurez sí. ¿Se entiende? Una nación dominará, por eso Yahweh le dice, pero una nación dominará sobre la otra. Dijimos que dentro de esa propia palabra, nación, león, están las dos letras, Aleph y Mem. Madre, útero. Pero también hay que prestar atención que dentro de la palabra Yemat, ¿sí?, Yud, Aleph
Mem, Sadik. Dice dominará. Dominará. ¿Sí? Entonces tenemos tres palabras consecutivas en las que encontramos em. Uleón, mi león, yimatz. ¿Sí? Las tres palabras. Surge la pregunta, ¿existe otro lugar en toda la Torá donde hay tres palabras consecutivas? Donde también encontraremos em. No. ¿Sí? Entonces vemos en las tres letras de Aleph, tres Mem, ¿sí? ¿Baruch Hashem? Las tres letras madres del libro de la formación. ¿Sí? Tenemos Aleph, Mem y Shin, que son las madres del universo, digamos, de la formación. Cuando vemos las letras que forman toda la creación. Las letras bases, digamos. ¿Sí? Lo encontramos también, otra vez. Lo encontramos en Éxodo 21:5, refiriéndose al esclavo a quien le llega el tiempo de su libertad. ¿Sí? Por ejemplo, dice, Vein amor yomar jaeved ahavti et adoni loetze hofshi. Y si decir dirá el esclavo, amé a mi amo, ¿no saldré en libertad? Baruch Hashem. Qué fuerte eso, ¿verdad? Porque dice, y si yo digo, amo a mi amo, ¿no saldré en libertad? Lindo, ¿verdad? Baruch Hashem. Algo sorprendente es que Inamor Yomar, Uleón, mi león y Amatz están unidas. ¿Qué nos está queriendo decir la Torá acá? Que alguien que aún está gestándose todavía es esclavo. Hasta no obtener la madurez, sigue siendo esclavo. Entonces, dos veces en la Torá encontramos em. Tres Aleph, tres Mem. Madre. Porque por eso dijimos 3/3. Cuando se acuerdan, 3/3. En tres palabras consecutivas. No hay un lugar en toda la Torá donde se exprese este concepto tan claramente, donde vemos la característica del estado embrionario, y Bur, como dijimos, que no está dispuesto a nacer, a salir a la luz del mundo, a ver la realidad tal como es. Como está explícito aquí, es un esclavo que no quiere nacer. ¿Cuántas personas hay? ¿Sabían que a Moshe le costó muchísimo sacar al pueblo de Israel de Egipto? No querían nacer. Ellos querían permanecer allí y estaban cómodos. Un bebé, un embrión, ¿por qué nace? Por la fuerza que hace la madre. No es por el que él quiere salir, sino es la madre que lo impulsa hacia afuera. Y en este caso, la madre, ¿quién es en la Torá? La Rúa HaKodesh. Es la Geburá de Yahweh. Es la fuerza de Yahweh. Nosotros no salimos por nuestra propia cuenta del útero del mundo, digamos, de Misraim, sino que la madre nos impulsa a salir. ¡Puja! ¡Puja! Israel. ¿Se dan cuenta? Hermoso, ¿verdad? Y ahí podemos decir, luego que salimos de obtener todos los tres estados de un Sadik, ¿sí?
No es por estado natural que nace, o sea, porque él quiere. Dice la Torá en el Brit Hadashah que algunos que hay que empujarlos para la salvación. Baruch Hashem. ¿Y qué es la Ruach HaKodesh en nosotros? La voz, la Torá, que sale por nuestra boca, que impulsamos a muchos a salir de Misraim. ¿Sabían que Yahweh nos usa a nosotros para impulsar a muchos a salir? A través de las redes sociales, de todo lo que compartimos, de los videos, de las fotos, de las escrituras. Impulsamos a salir a aquellos que aún no se dan ni cuenta siquiera y que están cómodos en sus lugares, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan, id, dijo Yeshua, y empújenlo, ¿sí? Impúlsenlo, empújenlo a salir de Misraim, de la idolatría, porque si no seguirán siendo esclavos. Entonces una nación predominará sobre la otra. Baruch Hashem. Entonces allí, como leímos, si yo amo a mi amo, ¿acaso no dejaré de ser esclavo? ¿Y cuál es? Entonces esa declaración hace que la madre puje, que la madre haga fuerza. ¿Sí? Baruch Hashem, como está explícito aquí, que un esclavo no quiere nacer, no quiere salir a libertad. No saldré libre. Pero si amo a mi amo, ¿no saldré libre? Dice. Es una pregunta, ¿verdad? Entonces, al de estar dentro del vientre, es dentro de una ilusión. Es algo que se está gestando, pero que ni el mismo bebé sabe. Baruch Hashem, ni el mismo feto, perdón. ¿Y cómo está ese feto? Con la cabeza entre las piernas. Primitivo. Baruch Hashem, como explicamos. Entonces, la Ashlayá, que es dentro de la placenta, ¿sí? Y Shilá, ¿sí? Que vemos allí la ilusión es Ashlayá y la placenta es Shiliá, ¿sí? Porque el feto es como dijera, yo quiero quedarme cómodo aquí. Quiero quedarme dentro de este mundo que parece que es maravilloso. Que no hay problemas. Y no tengo problema, no tengo que hacer fuerza para comer. No tengo que hacer nada porque mi madre me está proveyendo dentro de ¿qué? De Shiliá, de la placenta. Por eso Tarría está unido a esto y por eso Yeshua le habla a Nicodemo de esta manera. Le está hablando todos estos conceptos que estamos viendo. Que si no naciera, como le dijimos. Entonces, aquí, porque está diciendo que, acuérdate que de Ribka había dos naciones dentro de una misma nación. Tú necesitas no patear ya a la izquierda con los fariseos, con las ideas de los fariseos, si no necesitas venir al reino de Yahweh a restaurar conmigo todas las cosas. ¿A restaurar qué? La Torá. Porque el que no tiene Torá, que eran los fariseos que habían desechado el nombre de Yahweh y todas las otras cosas, ¿qué quería decir? Que va a ser sometido por aquel que restaura la Torá. Baruch Hashem. Entonces, como conclusión, de ahí que obtenemos una enseñanza para nosotros muy importante acerca de nuestra situación actual. Que nuestros méritos, que los méritos, que seamos meritorios de lo que está escrito al final del verso. Una nación dominará sobre la otra. Que la mayor, de ahí el vocablo Rav, ¿sí? El vocablo Rav, aquel que se considera un maestro, un grande. ¿Se acuerdan del vocablo Rav que viene Rab, Rabí, después Revi también, que es jefe? Así que parece que los son Rab, que aprendemos una lección que es sembrar Torah, para que aquel joven también
para que nosotros también cosechemos esa Torá, el joven que madura en la Torá, y para que el joven también a su vez sea un maestro de la Torá. ¿Sí? Así cada uno de nosotros crecerá en los tres estados que debemos crecer para llegar al final a ser un sadik. Ahí sí podríamos decir que somos sadikin. Bien, nos vamos entonces con una jalel. Estamos en contacto con todos ustedes. Quien habló el Morey Yohanan Ben Peretz desde la Cajal Shofar de Yahweh, ciudad de Freven. Entonces estamos viendo Shabbat Shalom, Veshavua Tov a todos los que van a escuchar esta para